Bueno, buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con un tema nuevo que es la estructura de datos o registros. La idea con este tipo de información, o esta nueva herramienta, o este nuevo componente, es poder, de alguna manera u otra, generar un conjunto en el cual pues yo voy a agrupar cierta información y esa información pues es la que voy a utilizar para muchas de mis soluciones y eso pues me va a dar posiblemente eh, un mejor orden dentro de lo que va a ser la propuesta que se realice. Entonces la idea es que si yo uno información en un conjunto X, esa información que yo reúna, que puede ser de diferentes tipos, yo puedo tener datos enteros, puedo tener datos reales, puedo tener datos carácter, puedo tener datos cadena, o sea, yo puedo mezclar dentro de ese conjunto datos con diferentes tipos, pero esos datos tienen una relación. O sea que esa relación es la que me da el conocimiento o lo que es la información de ese conjunto. Y pues por ende esos datos deben estar relacionados de forma lógica. Entonces, por ejemplo, yo hablo de los estudiantes. Pero resulta que el estudiante como tal es un conjunto de información. ¿Por qué? Pues tiene un documento, tiene nombres, tiene apellidos, tiene dirección, teléfono. Bueno, ustedes saben que puede ser mucha la cantidad de información que pertenece a ese estudiante. Entonces, mi conjunto, que es el estudiante, va a tener datos, información, va a tener unas características que lo identifica de otros. Claro, un estudiante no va a tener el mismo código que otro o el mismo documento. Podría tener el mismo nombre, sí, pero pues en algunos casos el mismo apellido, ¿ya? Pero siempre hay alguna diferencia entre un conjunto y otro. Entonces, yo puedo o debo reconocer toda la información de lo que pertenece a ese conjunto. Por eso volvemos a lo mismo, el análisis. En este momento yo le doy unos ejemplos, pero yo divago porque pueden haber más datos, me pueden estar faltando o me pueden estar sobrando. Por ejemplo, yo le digo, bueno, los empleados. El empleado como tal tiene una información o características pertenecientes a él. Entonces, listo. El documento, nombres, eso es como muy general, ¿no? Apellidos, dirección, teléfono, etcétera. Pero yo podría decir, ay, ¿será que le coloco tipo de mascota, nombre de la mascota, edad de la mascota? ¿Eso lo pedirá una empresa? Yo creo que de pronto no. Es, es lo que uno piensa en su lógica, es lo que uno desde su punto de vista o su experiencia o sus conocimientos uno dice, no, ¿para qué? ¿Ya? O le pedirán a usted, ¿tiene nevera? Marca la nevera. ¿Tiene estufa? Marca la estufa. ¿Tiene consola de videojuegos? Marca la consola. Normalmente eso no se lo preguntan. Eso, eso es información pues, que no es necesaria para la empresa. Pero ¿será que para todas las empresas es igual? Puede ser que alguna empresa sí. Por ejemplo, usted lo contrataron en Coca-Cola y le preguntan qué bebida le gusta. ¿Será que usted dice manzana postobón? ¿Será que usted dice me gusta más la cerveza? Entonces, miren, allí esos detallitos es porque la empresa necesita una información con la cual poder hacer seguimiento, poder hacer eh, estudios, bueno, una cantidad de cosas pues, que le sirve a ellos. Entonces, cada necesidad va a generar ese tipo de información y pues, en cada caso puede ser muy diferente. Claro, normalmente para ciertas cosas hay unos datos o una información que siempre se usa. Entonces, cuando hablamos de personas, normalmente siempre se le pide como el tipo de documento. ¿Por qué? Pues porque puede tener, o porque hablando pues de personas, ahí inicialmente no se mira la edad, sino que se mira tipo de documento que puede ser registro civil, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, y bueno, no, creo que son los que más se utilizan, nombres,
apellidos. Normalmente muchas personas tienen dos nombres. Hay casos en los que tienen uno solo. Entonces, por eso hay sitios donde le dicen primer nombre obligatorio, segundo nombre opcional, porque no siempre tienen dos nombres. Y lo mismo con los apellidos. Primer apellido obligatorio, segundo apellido opcional, porque también se puede dar. Y, y si uno se pone a ver, en otros países no utilizan un segundo apellido, solamente uno solo, ¿ya? El primer apellido, pues, ese se queda, por decirlo de alguna manera. Entonces, miren que cada una de esas cosas, pues, tiene su manejo. Y ese manejo, pues, depende de la lógica o de las necesidades del sistema. Pues, el sistema puede ser el gobierno, el sistema puede ser la empresa, el sistema puede ser cualquier entidad. Entonces, ahí es donde yo debo poder agrupar esa información de una manera lógica y pues teniendo en cuenta las necesidades de ese cliente o de ese usuario. Entonces, a nivel general, ¿cómo se representa el pseudocódigo? A nivel general, yo le coloco la palabra estructura, coloco el nombre de la estructura, también tiene un fin de estructura y aquí adentro están todos los datos que yo pueda necesitar. Cada dato puede tener un tipo de dato diferente. Entonces, por ejemplo, entero, documento, cadena, nombres, cadena, apellidos, real, salario, ¿ya? Eso puede suceder. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, si yo digo que la estructura es empleado, entonces el empleado pues normalmente puede tener, digamos que entero, documento. Puedo tener cadena, nombres. Puedo tener cadena, apellidos. Digamos que tengo real, salario. Pero entonces miren que yo asumo. Yo puedo tener mucha más información. No sé cuál, ¿ya? Eso, como les digo, depende pues de la necesidad y pues cerrar la estructura, ¿ya? Algunos autores no les llaman estructura y no que le llaman registro. Pero entonces lo que hay que tener claro es qué va aquí. Y eso que lleva aquí la estructura, pues como les digo, normalmente depende pues de ese análisis, de ese estudio, de esa investigación que se realice, donde en el sistema yo me dé cuenta qué se va a manejar internamente o qué datos se necesitan para poder llenar esta información. Otro ejemplo que ustedes pueden mirar es cuando ustedes van a una reunión, a veces hay un listado de asistencia. Ese listado de asistencia pues tiene unos campos, ¿ya? Digamos en el caso, pues, si es una hoja de cálculo en Excel, está la cabecera con los títulos de qué dato deben llenar. Entonces, a medida que usted va mirando, pues, usted va colocando la información pertinente. Entonces, número de documento, listo. Apellidos, nombres, bla, bla, bla. Pero pues igual hay gente que no lee, no sé, o asume cierta información y lo llena mal. Donde le piden apellidos, ponen los nombres, y donde le piden los nombres, ponen los apellidos. Porque hay algunos que piden primero los apellidos y después los nombres. Entonces, a veces la gente no lee y pues genera esos errores. Pero en sí, ¿qué es lo que tiene? Pues lo que piden. ¿Para qué pongo más? ¿Ya? Dígame, Luis Miguel, cuénteme. No, profe, una pregunta. Con el ejemplo que usted acaba de hacer, la estructura de empleado sería, el tipo de datos sería entero de documento, cadena de nombre, cadena de apellido y real salario. Esos serían los que yo podría asumir, podría necesitar más, ¿sí? O sea, como les digo, yo con un ejemplo, yo asumo o simplemente, pues, para colocar información, pues la que yo creería que podría necesitarse. Claro, ahí podría faltar mucha más información. La dirección, el teléfono,
estado civil, estudios, ¿sí? O sea, yo simplemente estoy de alguna forma u otra, pues divagando, asumiendo o pensando que eso es lo que voy a necesitar, pero cuando usted va a una entidad, a una empresa, ya ellos le pueden decir, vea, yo necesito que la información que se le vaya a pedir al empleado o la información que yo vaya a registrar de mis empleados tenga esto, y le pone todo lo que va a necesitar. Entonces, como les decía, hay gente que le puede preguntar a usted si tiene mascotas. ¿Mm? Hay gente que le puede preguntar a usted si tiene más de una casa. Hay gente que en algunos formularios o en algunas partes le pregunta si usted vive en casa propia, en casa arrendada, en casa familiar. ¿Sí me entiende? O sea, eso depende del sistema que necesita la información y de esa manera, con su análisis, con su estudio, con una buena investigación de la empresa, pues usted se supone que ahí no le va a faltar nada. Entonces, por eso yo coloco estos punticos indicando que podría haber más. Esto es simplemente, o sea, como ejemplo, yo digo, bueno, puedo tener esto, pero en una solución real, en algo pues ya más tangible, esto sí es necesario saber qué más necesita, ¿ya? Aquí podría faltarme dirección, teléfono, lo básico. O sea, a veces los datos de las personas ya es como un estándar, siempre piden lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿esa persona qué es? ¿Es un empleado? ¿Es un empresario? Es un tal? Entonces, ahora sí, el cargo que tiene ese empleado o esa persona, muchas veces sí tiene sus características particulares. Entonces, se le adiciona pues esos datos. Entonces, eso ya depende pues de cada sistema. Y por eso siempre les digo, el análisis es súper importante. Ahí es donde usted va a aplicar la lógica, ahí es donde usted va a aplicar que está haciendo una buena investigación. Ahí es donde usted va a generar todas las herramientas necesarias para dar solución. Si usted se le olvida alguna variable, le aseguro que más adelante puede tener inconvenientes. Entonces, esto debe ser muy bien analizado, estudiado y generado de una forma lógica para que no tenga problemas más adelante. ¿Listo? Bueno, Sí, profe. entonces, listo. Entonces continúo por acá. Entonces, miren, yo tengo la estructura, pero ¿qué pasa con esta estructura? Esta estructura es mi original, pues. Es como cuando yo tengo un formulario, el formulario yo no lo lleno y después le saco copia. Si yo necesito que muchas personas me llenen ese formulario, entonces yo, el formulario vacío va a ser mi plantilla, ¿ya? O va a ser mi original. Ahora, a ese formulario le saco copias y a esas copias es las que yo reparto. Esas copias son las que yo utilizo para que la gente llene la información. ¿Por qué trabajo sobre las copias? Porque el original siempre debe estar disponible para yo generar más copias y poder trabajar sobre esos datos. Entonces, por eso creo la estructura es mi plantilla, ¿ya? La estructura es mi original y miro a ver cómo declaro copias. Esa declaración de copias se conoce como declaración de variables tipo estructura. ¿A qué se refiere eso? A que yo creo la estructura y cuando creo la variable, le coloco el nombre de la estructura o el nombre del registro antes. Entonces, recordemos que antes yo, por ejemplo, tenía, volvamos acá a colocar el cuadrito. Recordemos que yo tengo tipos como entero, ¿ya? Y entonces tengo las variables, ¿ya? Y también puedo tener real, ¿cierto? Y también está cadena, etcétera. ¿Listo? Pero entonces yo creé una estructura ahorita que se llama empleado. Entonces yo tengo a empleado, que es la estructura, y tengo una copia que se llama así.
¿ya? Entonces puedo tener empleado 1, empleado 2, empleado 3. Esas son mis copias. Entonces aquí tendría tres copias de la estructura empleado, ¿ya? Pero yo también podría tener, ahí tengo tres copias, pero entonces yo podría tener la estructura empleado, donde yo tenga la copia empleados, donde yo tenga la copia empleados, caramba, ¿dónde estás? Que no te veo. Empleados de tamaño 20. Recordemos que este arreglo de una dimensión me está dando 20 variables o 20 espacios, ¿no? ¿Ya? Cuando yo declaro el arreglo de tipo entero, pues solo puedo guardar enteros. Cuando declaro la variable o el arreglo de tipo cadena, pues solo puedo guardar cadena. Con la estructura, yo puedo guardar toda la estructura en cada una de esas cajitas. O sea que si yo tengo el arreglo empleados, tengo aquí 20 copias de la estructura empleado. Mire la diferencia cuál es. Empleado, empleados. ¿Ya? Con la S ya es otra cosa. Entonces pilas con eso. Mi estructura se llama empleado y el arreglo se llama empleados. Y entonces lo que yo tengo aquí es mis 20 empleados. ¿Listo? Entonces por eso acá yo les digo, usted puede tener nombre del registro o nombre de la estructura y el nombre de la variable, o el nombre del registro y el nombre del arreglo y el tamaño. Y no solamente de una dimensión, pueden ser de más dimensiones. Eso depende de la necesidad. Entonces, cuando yo creo la estructura se me puede convertir en un tipo de datos. Entonces yo por eso tengo arreglos o variables, ¿ya? De tipo estructura. En este caso, o para el ejemplo, son copias, ¿ya? De empleados. Entonces tengo la variable EMP1, EMP2, EMP3 de tipo empleado, o sea que son variables de tipo estructura, o tengo el arreglo de una dimensión empleados de tipo 20, de tamaño 20, de tipo empleado, o sea que tengo 20 copias de la estructura. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas me genera o me ayuda a realizar una gran cantidad de información. ¿Por qué? Cuando cuando hicimos un ejemplo en los arreglos, había un ejemplo donde yo pedía el nombre del vendedor y las ventas. Se tenía un arreglo para el nombre porque era cadena y se tenía aparte un arreglo para la venta. Se manejaban por aparte, dos arreglos diferentes, porque no se podía guardar la información allí. Ahora yo podría tener el arreglo almacén y tener allí la estructura empleado y tener nombre de empleado y otros datos y ventas. Entonces ahí yo voy organizando. Entonces eso a medida que va avanzando, pues pueden aparecer otras herramientas, más información que bien manejada, bien entendida, pues debe darle mayor facilidad de uso de muchas cosas. Entonces eso es lo que hay que tener atención y cuidado, porque cuando yo ya tengo copias de la estructura o del registro, algunos autores le llaman registro, ¿ya? En el libro aparece también unas partes como registro. Yo tengo que acceder a la información. ¿Qué es acceder a la información? A estos datos. Tengo que ver cómo accedo a la información o a los datos. O sea, cómo ingreso información o cómo los imprimo o cómo los proceso, etcétera. Entonces, eso lo hago con el operador punto. ¿A qué se refiere? Nombre de la variable tipo estructura, o sea, digamos, empleado 1, punto, el nombre del campo. Entonces, empleado 1, punto,
nombres. Entonces estoy accediendo a la variable nombres de la copia empleado 1, ¿ya? Esa sería una forma de mostrar información. Entonces, si yo tengo, como les decía, yo tengo ya la estructura empleado, yo tengo ya la variable o la copia emp1. Entonces, ¿cómo accedo a la información? Me toca entonces decirle emp1 punto nombre. Ahí estoy accediendo a la variable nombre o nombres, ¿ya? De la copia emp1. Entonces me tocaría lo mismo con emp2, si es el caso, punto nombres. Esta es nombres, pero de la copia 2, ¿ya? Si necesito otra variable, emp1 punto apellidos. Ahora es la variable apellidos, pero de la copia emp1. Entonces así, ¿ya? Y a medida pues que voy avanzando, yo puedo decir, ingrese el nombre del primer empleado, accedo a esto. Ingrese el nombre del segundo empleado, accedo a esto. Ingrese los apellidos del primer empleado, accedo a esto. ¿Ya? Entonces, cada copia pues tiene sus características que son de la estructura y pues yo puedo utilizarlas o manejarlas o bueno, hacer lo que requiera. Entonces, eso hay que tenerlo controladito y con cuidado para no irse a confundir en el momento en que maneje la estructura y los campos. Porque además de eso, el campo que usted cree en la estructura, si usted le puso nombre y por allá abajo lo pone nombres, o le puso nombre con minúscula y abajo lo utilizó en mayúscula, alguna cosa así, ya no es un dato válido. Recordemos que una variable, si cambia una letra o alguna cosa, pues ya se perdió. Y lo mismo, ¿ya? Nombres con información que le diga que esa variable para qué es, nombres sin caracteres especiales, si son nombres largos sin espacio, lo mismo que hemos venido ya hablando. Entonces, miremos este primer ejemplo, que es corto y sencillo. Ustedes le dicen, vea, se desea almacenar los datos de un producto en un registro. Cada producto debe guardar información concerniente a. Entonces le están diciendo qué datos va a llevar el producto. Diseña la estructura de datos correspondiente y cargar los datos en el registro, está guardando. Entonces miren, el conjunto es producto. ¿Y qué datos lleva? Estos datos. Entonces la estructura es producto y puede ser carácter o cadena, entonces el código, el nombre, aquí pues arreglos de una dimensión para el código de tipo carácter y nombre de tamaño 10 de tipo carácter y el precio, que es real. Fin estructura. ¿Ya? Esta es una forma. Otra forma es carácter código y abajo carácter nombre y abajo real precio. ¿Ya? A veces a mí me gusta colocarlo así pues, para que se vea como más ordenado. O sea, que usted coloque abajo cada una de los datos que corresponden a ese conjunto. Listo, entonces ya tengo la estructura. La estructura siempre se crea afuera, es como si fuera una variable tipo global. Ahora sí, voy a hacer una copia de producto de la estructura. Entonces la llamo detergente, es la copia. Entonces esta es una variable de tipo producto, ya que es una variable de tipo estructura. Entonces creo detergente y ahí va a estar entonces el producto. Bueno, perdón. Entonces ya tengo la copia, la llamo detergente. Entonces, ahora tengo que acceder a la información de detergente, que es una copia de producto. Entonces, introduzca el código, lea detergente.código. Estoy accediendo a la variable de la copia. Introduzca el nombre del producto, lea detergente.nombre. Introduzca el precio, lea detergente.precio. Entonces, de esta manera yo le digo, ¿cuál es la copia que yo estoy utilizando y cuál es el dato que necesito entonces trabajar? Ya, entonces, código
de detergente, nombre de detergente, precio de detergente. Y lo mismo podría ser si yo tengo otra copia. Entonces ya no sería detergente, sino por ejemplo lácteo, por ejemplo. Entonces producto, y aquí sería lácteo, entonces sería una copia de producto que se llama lácteo, y lo mismo, lácteo.código, lácteo.nombre, lácteo.precio. ¿Ya? Entonces eso depende de la necesidad y cómo lo va a manejar, y lo mismo pues puede suceder si usted crea el arreglo inventario, por ejemplo. Vamos a colocarlo aquí a un ladito, pues por lo menos que esté ahí. Entonces yo tengo producto y creo entonces la copia inventario, pero inventario es un arreglo de tamaño 50. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo 50 productos, ¿ya? Si lo voy a hacer de esta manera, posiblemente la estructura necesite más datos, ¿ya? No solamente un código, un nombre y un precio. Ahí podría usted necesitar más datos. Entonces, miren que para el ejemplo, pues bueno, utilizo pocos datos, pero para la realidad, la estructura puede ser mucho más grande, porque usted va a manejar un código, un nombre, nombre de la fábrica, por ejemplo, o el proveedor, tipo de producto, que ahí sí puede ser detergente, lácteo, comestible, aseo, bueno, imagínense. También puede haber fecha de fabricación, fecha de vencimiento, tamaño o cantidad. Entonces, miren, mejor dicho, todo lo que puede llevar realmente un producto, y pues que las empresas lo manejan para un mejor control. Entonces, ya cuando usted va a hacer un inventario o va a revisar o va a gestionar o a controlar lo que sea el inventario, pues usted sabe que hay mucha información que le pueden pedir, y pues toda esa información debe estar clara, porque hay un valor o un precio para la empresa, pero para el cliente es otro. Claro, hay que ganar, ¿no? Entonces ahí es donde también hay unos impuestos, que el IVA, que no sé qué, entonces ahí cómo funciona, ¿verdad? Todo eso hace parte de la posible solución, y pues ahí es donde le toca conocer o manejar mucho de lo que diga las leyes u otras cosas. Bueno, el otro ejemplo entonces dice, es una farmacia. Entonces miren este caso, hay que también tener atención y cuidado con el manejo de esta forma. Una farmacia desea almacenar sus productos en una estructura de datos. Cada estructura tiene los campos código, nombre, precio, stock, esto es la cantidad que hay, fecha de vencimiento. La fecha debe guardar por separado día, mes y año, para lo cual se declarará otra estructura. De una vez le están diciendo, la fecha haga la parte. De una vez le dicen otra estructura. Diseñar un algoritmo que permita diseñar la estructura, ingresar los datos y mostrar los datos de un medicamento. No le están pidiendo más, de uno solo. ¿Listo? Entonces, miren, crea la estructura fecha. Y entonces está día, mes y año. ¿Ya? La crean aparte. Y se crea la estructura producto, o en este caso medicina, pues porque es una farmacia. Entonces, la creé como medicina. ¿Y qué tiene medicina? Código, nombre, precio, stock. Hasta aquí. Vamos con esto. Y fecha. ¿Pero fecha qué? De vencimiento. Entonces, vencimiento es una copia de fecha. ¿Por qué puede ser así por separado? Porque resulta que usted puede tener fecha de fabricación, fecha de compra, fecha de vencimiento, fecha de baja, ¿sí? O sea, pueden haber muchas fechas para un solo producto. Entonces, Profe, pues, señor, dígame, disculpe, ¿qué significa esto? stock es la cantidad, es la Ah, cantidad. ¿Cuántos productos hay? ¿Ya? bueno, Entonces, ok, hay 20 cajas de tal cosa o hay 10 frascos de alcohol, entonces ese es el stock. ¿Cuántos productos hay? Bueno, entonces miren con la fecha. Si yo puedo tener varias fechas, entonces
no es tan, ¿cómo decirlo?, tan óptimo o tan conveniente yo tener aquí en esta sola estructura, en esta sola tener, por ejemplo, día, vencimiento, digamos de tipo entero, día, vencimiento, mes, vencimiento, año, vencimiento. Otra, día, fabricación, año, fabricación, así, ¿ya? Entonces yo creo la estructura con día, mes y año y creo la copia vencimiento que tiene día, mes y año, creo la copia fabricación que puede tener día, mes y año, creo la copia compra que tiene la día, mes. Entonces miren, me da mucho más facilidad de ciertas cosas, ¿ya? Con una sola estructura de fechas, pues puedo sacar todas las fechas que yo quiera, ¿ya? En el caso de los productos, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, fecha de venta, fecha de compra, fecha de no sé qué, fecha de todo lo que yo crea, conveniente, ¿ya? En algunos casos yo puedo tener la estructura persona, como les decía yo ahorita, ¿ya? Y persona siempre, o de forma pues, normalmente, persona tiene los datos generales. ¿A qué me refiero con los datos generales? Que normalmente se piden. Nombres, apellidos, dirección, ¿ya? Pero yo puedo tener la estructura, hablemos de la universidad, yo puedo tener la estructura profesor. Tiene los datos de persona, pero también tiene otros datos adicionales, ¿ya? El estudiante tiene los datos de persona, pero también puede tener otros datos adicionales, y así. El administrativo, el director, es una persona, tiene los mismos datos, pero podría manejar otro tipo de información. Entonces, en ese caso, a nivel pues de otros lenguajes o de otras formas o de otros paradigmas, cuando hablamos de orientado a objetos, muchas veces se separa de esa manera y se utilizan las dos. Se utiliza tanto la estructura normal con las estructuras que vienen ahí asociadas o que vienen ahí pues unidas a esa misma estructura. Entonces, miren que yo ya creo la Profe, copia. Cuénteme. ¿y qué hace el número al lado de carácter código que dice 3? ¿Qué es lo que está haciendo el número? Ojo, no se olviden que estos son arreglos de una dimensión. Código de tamaño 3. Nombre de tamaño 10. Estos son arreglos de una dimensión que solamente va a aceptar caracteres, ¿no? ¿Por qué tipo carácter? Porque, por ejemplo, el código es A1 o A10, por ejemplo. Ya es un código de un producto o de una medicina. Esto simplemente es un arreglo de una dimensión de tipo carácter. Entonces, este es el tamaño del arreglo. ¿Listo? Entonces, no olviden de los arreglos de una dimensión. Arreglo, nombre, de tamaño 10, de tipo carácter. Entonces, puedo guardar 10 caracteres. ¿Listo? Bueno, entonces aquí creo vencimiento de tipo fecha. O sea que creo la copia de fecha. O sea que aquí en vencimiento tengo el día, mes y el año. Aquí. ¿Cómo accedo a la información? Entonces creo la copia, en este caso analgésico, de tipo medicina. O sea que es una copia de la estructura medicina. Ahora necesito acceder a los datos. Entonces analgésico.código, analgésico.nombre, analgésico.precio, analgésico.stock. ¿Ya? Pero necesito la fecha, me falta la fecha. ¿Cómo accedo a la fecha? Entonces miren que esta, que es copia de fecha, también está en analgésico. Entonces tengo que acceder a analgésico.vencimiento.día. Entonces estoy accediendo al día que está en el vencimiento, pero este vencimiento está en la copia analgésico. Entonces estoy accediendo a dos estructuras para poder llegar a el dato que necesito. Entonces, ahí también hay que tener cuidado si yo tengo más de una estructura, cómo yo llego de una estructura a los datos de la otra estructura. Entonces, acá coloco la copia principal, por decirlo de alguna manera, que es analgésico,
la copia secundaria que es vencimiento, y ahí sí llego al dato, que es día. Entonces hago lo mismo con los demás, día, mes y año, ¿ya? Recordemos pues que en este caso, el error que usted podría tener aquí al momento de, digamos, pasarlo al lenguaje, es que la ñ no la va a aceptar, ¿no? No se olviden que esa es una variable, un carácter especial, entonces podría generar el error. Y pues aquí estoy ingresando los datos y finalmente le digo escriba, código, nombre, entonces lo mismo. Accedo por medio de la copia y finalmente por medio de la copia pues llego también a los datos del día, mes y el año. ¿Listo? La sugerencia, cojan este ejemplo y traten de hacerle cambios, hacerle adiciones. Entonces voy a poner en un menú, caso 1, ingresar datos, caso 2, imprimirlos, por ejemplo, ¿ya? Es cosas así, o sea, cacharreen, inventen, bueno, busquen otras posibilidades. Y pues ahí pues está también la opción, lo que les decía de los arreglos. Entonces yo puedo tener arreglos de estructuras. Puede ser arreglos de una dimensión, de 2 dimensiones o arreglos de 3 dimensiones. Entonces tengo el nombre del arreglo y la estructura que yo necesito. Entonces yo puedo tener, como les mostré ahorita, empleados de tipo empleado y puede ser de 5x5. Entonces ahí tengo 25 posibilidades o 25 empleados para guardar en esa matriz o arreglo de 2 dimensiones. Entonces ya usted verá qué necesita, qué hace o cómo la utiliza. Bueno, ya acá siguen ya otros ejemplos en lenguaje C. La librería IOStream para trabajar principalmente con lea y escriba, Sein y Cout. Y la librería String para poder trabajar con la cadena. Cadena, apellido de tipo cadena. Este string es cadena. Entonces miren, creo la estructura empleado. Creo el arreglo de una dimensión de tamaño 10 de tipo empleado, o sea que tengo 10 empleados, o sea, tengo 10 copias. Las variables enteras, cadena, las funciones. Tengo un arreglo, unas funciones, perdón, que no tienen retorno y no tienen parámetros. O sea que la función se encarga de todo, la función hace todo el proceso. Entonces tengo registro de nómina, consulta de nómina, el mayor y el menor pago y buscar empleados. Estas son 4 funciones sin retorno y sin parámetros. Todo esto está global. Todo esto está global. Y ahora sí la función principal. Entonces tengo el haga y por allá abajo está el mientras. Los mensajes, escoja su opción. Según sea, switch. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Por defecto. Y acá está, desea realizar otro proceso. Acá está arriba haga mientras la opción 2 sea igual a 1, entonces vuelve y se repite. Y pues, ¿qué hace cada una? Es, entonces, registro la nómina, pues, pide los datos de cada uno de los empleados. Entonces, el que está en la posición 0 es un empleado y pide los datos de ese empleado. El descuento se calcula, mire que yo puedo calcular con la variable que está en la copia que acabé de ingresar, que está acá ingresada, lo multiplico por 0.18. Ahí obtengo un valor. Y cuando ya obtengo el valor, ¿qué es el salario neto? Pues el salario neto es el salario básico menos los descuentos. Entonces, mire, es el salario básico de este empleado en la posición 0 con los descuentos del mismo empleado en la posición 0. Y después lo hace en la posición 1, en la posición 2. Entonces va ingresando los datos. Aquí ya los registro. Este consulta, ¿qué sería? Pues que muestra la lista de empleados. Simplemente muestra los datos, lo saca en una lista. Este \n es
como un enter para que baje las líneas de código o las líneas que imprima, perdón. Este backslash C es como cuando hace un espacio hacia un lado. Entonces va corriendo, va corriendo, va corriendo. Entonces los deja, primero los deja aquí en una línea o como en una fila. Y en el último tiene backslash N para que baje. O sea que la siguiente información lo pone abajo en otra línea. Y la siguiente información abajo en otra línea. ¿Ya? Entonces eso queda pues mejor ordenado. Este me muestra cuál es el que más gana y el que menos gana. Aquí sí hay que tener como un truquito. El máximo arranca en 0, ¿ya? O se inicia en 0, pero ¿qué pasa con el mínimo? El mínimo o la variable mínimo, que es la que me va a determinar cuál es el salario menor, no lo puedo arrancar en 0. Si lo arranco en 0, todo valor que yo ingrese va a ser mayor a 0 y entonces no voy a encontrar el mínimo. Entonces, la sugerencia es que el mínimo sea muy grande. ¿Para qué? Acá yo hago una comparación. Comienzo a buscar los salarios en el arreglo. Entonces, mire, si el salario básico es menor al mínimo, si mínimo fuera 0, nunca sería menor. Nunca sería menor. Pero sí habría un máximo porque pues igual inicialmente arranca con 0. Entonces, el mayor sí lo encontraría. Cuando yo coloco la variable mínimo con un valor grande, el primer salario es el mínimo y también es el máximo, porque es el primero, ¿no? Al ser el primero y único inicialmente, pues es el más pequeño y es el más grande a la vez. Cuando viene el segundo salario, ahora sí, se compara ese salario con el mínimo que está guardado, y si es el menor se guarda aquí y sale, o si es el mayor se guarda aquí y sale. Ahora sí ya comienza a quedar por separado cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. Cuando ya termina el para, este ciclo, con estas condiciones, sí, sí, entonces imprime. El menor salario es, el mayor salario es. Y termina la función. Entonces miren, lo que siempre les digo, aquí va a estar el proceso como tal, ya, que lo que coge un arreglo que como es global, lo puede coger y manejarlo pues y generar pues una respuesta de esa entrada o de esos datos que ya se dieron. Finalmente, está la función buscar empleado. Entonces usted ingresa un dato, que normalmente puede ser el documento, y él comienza a buscarlo. Si él encuentra el empleado, pues entonces la posición donde la encuentra la guarda. La guarda en una variable. Entonces, ¿qué le dice la condición? Y le coloqué un valor, en este caso -1. Si Y es igual a -1, o sea que no cambió, entonces pues no encuentra el empleado. Pero si este valor cambió, o sea que Y tiene el valor que tiene X, es la posición donde lo encontró, pues imprime esos datos. Imprímame el empleado en la posición Y, que fue donde lo encontré. ¿Ya? Y listo. Ahí sí ya me lo imprime. Entonces, este es otro que mírenlo, analícenlo, cópienlo, pruébenlo. Funcionó. Ahora sí, hagan otra copia y cacharreen, destruyanlo, métanle más datos, genérenle más cosas, lo que usted quiera. Pero eso es, o sea, recuerden como cuando eran niños, ustedes les regalaban un carro, digamos, un carro de pilas. Funcionaba, ay, tan chévere que funciona, listo. Pero la curiosidad, entonces cogían el carrito, lo desarmaban, le miraban, le cambiaban, le quitaban y listo, lo podían dañar. Ya me lo tiré. Pero a veces lo miraban, lo armaban y seguía funcionando. No, qué bacano. Le pude meter otra llanta, le pude meter tal cosa, le pude tal otra. Entonces, como que, entonces eso es lo que, la curiosidad, tienen que despertar eso. Y aquí hay un ejemplo como el que veíamos de los medicamentos. ¿Ya? Aquí tengo información de la persona, ¿ya? Pero aquí está el empleado que puede tener esa información
Y está el cliente que también va a manejar esa información. Entonces, son cosas que pueden ser diferentes por alguna razón, por algún tipo de cosas. Entonces, por eso, el empleado tiene salario, tiene su dirección como empleado y tiene pues su nombre. Pero el cliente tiene el nombre, tiene la dirección o los datos de la persona, pero no tiene un salario, tiene un saldo. Entonces cambian ciertas cosas. Entonces, esto es lo que les decía ahorita. Yo tengo una persona que puede ser empleada o cliente, ¿ya? Entonces, esto es común para las personas. Claro, aquí pueden faltar otras cosas, pero pues digamos que esto es común para las personas y una persona puede ser empleada con unos datos particulares o una información particular, o puede ser cliente con sus, una persona puede ser cliente con sus datos particulares. Entonces acá está mi cliente de tipo cliente, que es la estructura, y esto que está aquí es string copy, que lo que hace es coger esta cadena y la copia aquí en la variable de la copia cliente, y lo mismo hace con las demás datos, ¿ya? Entonces, aquí simplemente está usted copiando datos que ya están definidos con esta orden que es el string copy. Y está, acá lo imprime. Y lo mismo, mira, acá ya está empleado, una copia de empleado, de la estructura de empleado. Y hace lo mismo, copia datos que están allí. Y se imprime los datos. ¿Qué de sugerencia? Coja usted esto y en vez de copiar datos, colóquele, por favor, ingrese el nombre del cliente, lea, ¿ya? Y hace la prueba, o sea, mire a ver cómo le funciona, bueno, cosas por el estilo, para que entonces usted practique y pueda avanzar en los conocimientos que se necesitan adquirir. Bueno, voy a dejar de grabar, muchas gracias, permítanme.